Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Soy la doctora Laura Tenorio, soy miembro de la Junta Directiva de la APH. Quiero darles la bienvenida a este nuevo caso clínico que vamos a presentar el día de hoy. Como saben, todos los jueves, tercer jueves de cada mes, hacemos la presentación de casos clínicos que fueron presentados en algún momento como parte de un concurso, así que en buena hora vamos a continuar el día de hoy. El día de hoy vamos a hablar sobre un caso de hepatocarcinoma. Quiero recordarles que este es un caso interactivo, así que van a haber preguntas a lo largo del caso. Ustedes van a poder participar en sus respuestas, sea que ingresen desde su ordenador y a través del icono que van a ver a su derecha superior, donde van a ver unas figuras geométricas, o si están ingresando a través de su celular, a través del chat. Bien, a continuación voy a presentar a los doctores que nos van a acompañar en esta oportunidad. Tenemos como moderadores y panelistas a la doctora Estefanía Lizabaca. Ella es médico hepatóloga del servicio de hígado del Hospital Edgardo Revaliati Martins. Además, es coordinadora clínica de la unidad de trasplante hepático adulto y tiene un máster en hepatología. También tenemos al doctor Jorge Leoncho. Él es médico especialista en oncología, trabaja actualmente en la Clínica Delgado y en Oncosalud, donde es coordinador de la unidad de tumores gastrointestinales. También es jefe del Departamento de Medicina Oncológica del INE. Y finalmente, presentando el caso, en esta oportunidad tenemos a nuestro médico residente, el doctor Brandon Bravo Aljovín. Él es médico residente del Hospital Revaliati y en esta oportunidad nos va a presentar un caso. Así que doy pase a la doctora Lisa para que pueda moderar la reunión. Bienvenida, Estefanía. Muchas gracias, Laura. Buenas noches. Gracias a todos por participar de la presentación de casos clínicos, que ya es algo que viene haciendo la APH de manera rutinaria. Entonces, agradezco también la presencia del doctor Jorge León, oncólogo, y su opinión va a ser valiosísima en este caso. Recordar que el hepatocarcinoma es una de las complicaciones más importantes del paciente cirrótico que puede ocurrir en cualquier estadio de su enfermedad. El enfoque del tratamiento multidisciplinario es la clave para poder encontrar cuál es la mejor arma terapéutica para cada caso. Es importante saber de que si bien la clasificación BCLC es la que más utilizamos, la que más se emplea a nivel mundial y la que nosotros aplicamos en el país y en nuestra institución, en el Hospital Revaliati también, pero no todos los pacientes encajan en cada uno de estos estadios. Entonces, por esto es muy importante la individualización de cada paciente, la discusión caso a caso para la toma de decisiones acertada. Así que estén atentos al caso. Como dijo la doctora Tenorio, es un caso interactivo, van a haber preguntas. Brandon, creo que ya podemos dar inicio a la presentación. Ok, doctora, gracias. Buenas noches con todos. Bueno, yo voy a hacer la presentación de casos clínicos. Mi nombre es Brandon Bravo Jovín, soy médico residente del Hospital Rebagliati. Bueno, comenzando con el caso clínico, tenemos al paciente que es un paciente varón de 56 años, lugar de nacimiento en Lima, procedente de Lima, como ocupación médico. Dentro de los antecedentes de importancia, antecedentes patológicos, el señor era hipertenso, diagnosticado hace 13 años, con diagnóstico de obesidad y una infección por SARS-CoV-2 en febrero del año pasado, en la cual usó oxígeno, pero con solo ayuda de cánula vinasal, sin complicación. Dentro de antecedentes quirúrgicos, fue operado de una fractura de tobillo izquierdo en el 2007. Como medicación habitual, uso de enalapril, 20 miligramos vía oral cada 12 horas, alergias niega, transfusiones previas niega. Como hábitos nocivos, bueno, prefería que bebía alcohol de 2, 3 copas al mes, cada 2 meses. Y bueno, también consumía tabaco, entre 8 cigarrillos por día, hasta hace 15 años, refería. Como estado basal, era una persona autosuficiente, trabajaba de manera activa. Dentro de el peso máximo que pudo tener el señor en alguna etapa de su vida fue 100 kilogramos en talla de 1,70 m, ¿no? Dentro del relato cronológico en la cual viene el paciente, la enfermedad empieza hace 6 semanas, ¿no? Empieza con periodos de febrícula de manera vespertina, intermitente, asociados a malestar general. 3 semanas antes del ingreso,
refiere que estos picos de fiebre de 38 a 39 grados centígrados se hacen más frecuentes, asociados a dolor abdominal en flanco derecho, ¿no? De moderada intensidad y episodios aislados de colorio. El paciente, por persistencia de los síntomas, ingresa el 18 de febrero en emergencia de nuestro hospital. Al examen físico, dentro de lo resaltante, era un paciente, bueno, a nivel de la piel, llenado capilar menos de 2 segundos, no había palidez, no ictericia, había presencia de eritema palmar, tejido celular subcutáneo, no había presencia de edemas. A nivel del abdomen, lo positivo es que destacaba el dolor en la palpación profunda en hipocondrio derecho, no visceromegalias. A nivel del sistema nervioso central, el paciente estaba despierto, orientado, sin signo de focalización. Bueno, ante esto se le tomaron exámenes auxiliares, ¿no? Inicialmente los exámenes básicos y, bueno, de los exámenes de imagen también una ecografía. Dentro de los exámenes de laboratorio, destacaba una hemoglobina en 13, plaquetas en 127.000, leucocitos en 9.000, con un PCR en 10, una albúmina en 3.5, a nivel de perfil bioquímico de electrolitos, una creatinina en 0.5, potasio en 3.9, un sodio en 139, y a nivel de perfil de coagulación ligeramente prolongado, 17.8 en TP, un INR 1.3. A nivel del perfil hepático, bilirrubinas totales en 1.8, con unas transaminasas de TGO en 93 y una TGP en 51. Bueno, también, como dije, se le empleó el examen ya por el dolor abdominal, ¿no? Que tenía el paciente con una ecografía de abdomen, en la cual se informaba un hígado de parénquima heterogéneo con múltiples imágenes sólidas, hipoecogénicas de distribución difusa, menores a 20 milímetros, ¿no? Asimismo, no había dilatación de las vías biliares, no había alteración a nivel de lo que era la vesícula biliar, y bueno, tampoco no informaban líquido libre a nivel de la cavidad abdominal. Ante esto, bueno, teníamos a un paciente que llegaba a nuestra emergencia con unos hallazgos de unos nódulos hepáticos múltiples, en la cual nuestra impresión diagnóstica era descartar un NM primario versus un hallazgo de metástasis hepática, ¿no? Bueno, también el paciente venía con una alteración del perfil hepático, una imagen sugestiva de una hepatopatía crónica, en la cual tendríamos que descartar una cirrosis debut. El paciente venía con hallazgo de una plaquetopenia y la persistencia del síndrome febril, en la cual teníamos que ampliar exámenes como cultivos para descartar algún tipo de foco infeccioso. Entonces, esta es una primera... Gracias. Y vamos a la primera pregunta. Ya hemos visto el cuadro clínico, la anamnesis, el examen clínico, algunos exámenes auxiliares y las posibilidades diagnósticas que Brandon ha colocado según el registro de la historia clínica, ¿no? Entonces, la primera pregunta es, ¿qué examen de imagen solicitarías en este paciente? La alternativa A es tomografía de abdomen contrastada. La alternativa B es tomografía de tórax, abdomen y pelvis, más un estudio dinámico de hígado. La alternativa C es una resonancia magnética de abdomen dinámica, más contraste hepatoespecífico. La alternativa D es repetir la ecografía de abdomen y el Doppler portal, y la E es ninguna de las anteriores. Les vamos a dar unos 30 segundos para que puedan contestar de la forma en que la doctora Tenorio les indicó. Si están desde su celular, pueden escribir la respuesta en el chat. Disculpen, estaba hablando sin el micrófono activo. Les decía que la mayoría está colocando la alternativa B. Algunos
están colocando la alternativa C, resonancia magnética de abdomen dinámica con contraste hepato específico. ¿Cuál es la respuesta correcta, Brandon? Bueno, en este caso nosotros consideramos la respuesta correcta, una tomografía tórax, abdomen y pelvis, más un estudio dinámico de hígado, ¿no? Que es el Ok, plan solicitar. eso es lo que se solicitó. Doctor León, Sí, ¿qué tal, doctor León? Buenas noches. Algunos de los participantes han contestado la alternativa C, el uso de una resonancia de abdomen dinámica con contraste hepato específico. Lo importante es de que ambos han contestado que se tiene que hacer un estudio dinámico, tomografía o resonancia. Para ustedes, ¿el contraste hepato específico les da un valor agregado al diagnóstico de hepatocarcinoma? ¿Ustedes lo utilizan? ¿Lo suelen pedir? no lo solemos pedir. Solamente lo hacemos con el estudio normal de 4 fases. Ok, una tomografía multifásica sin Sí, necesidad de contraste hepatobiliar. sí. Ok. Sí, bueno, la pregunta es, ¿por qué quizás no una tomografía de abdomen contrastada simple? Al inicio, cuando Brandon puso los diagnósticos probables, el contexto clínico es de un paciente probablemente con una cirrosis de Budd, ¿no? En el examen clínico tiene estigmas hepáticos, tiene un factor de riesgo importante para cirrosis que es obesidad. Debutando de una manera, pues, ¿no? Terrible porque hay nódulos en el hígado, ¿no? Hay nódulos en el hígado, en el contexto de un hígado con una enfermedad hepática crónica, hay que pensar siempre como primera opción que se trate de un hepatocarcinoma, de un tumor primario de hígado. Y recordemos de que, a diferencia de otros tumores, quizás de otros órganos, sí podemos hacer el diagnóstico con certeza de hepatocarcinoma sin necesidad de histología con un estudio multifásico. Entonces es por eso de que nadie ha marcado la alternativa A, pero si alguno de los que no marcó lo pensó, ¿por qué no una tomografía contrastada simple? Porque no sabemos si es primario o secundario, es porque el contexto clínico probablemente hable de un paciente con una cirrosis hepática de Budd. Child A, aparentemente, según, ¿no?, los exámenes que ha mostrado Brandon. Sí, estoy de acuerdo con la alternativa B, un estudio dinámico, no requeriríamos del contraste hepatobiliar. Bueno, sí, continuamos con la presentación, Brandon. Ok. Dentro de nuestro plan, bueno, estaba el examen de imagen ya previamente explicado. Estaba también ampliarlo con una ecodoppler portal, más que nada para completar el estudio. Solicitar más que nada en busca de algún primario oculto, una endoscopía, ¿sí? También solicitar marcadores tumorales y hallazgos de serológicos, tanto para hepatitis B como hepatitis C, y en busca del estudio del foco infeccioso, ampliar con exámenes ya de pancultivos, monitoreo de los restantes de fase aguda, y también el monitoreo de la gripe febril, ¿no? Este es el primer examen que se le pudo hacer, el examen de la ecografía Doppler, en la cual informaban más que nada el mismo hallazgo, los hallazgos más que nada de la primera ecografía, en este caso un nódulo discretamente hiperecoico de bordes parcialmente definidos, con tamaño de 50 por 38 milímetros a nivel del segmento 7, al Doppler colon no presentaba vascularidad, y otro nódulo hiperecoico más pequeño de 27 por 24 en el segmento 8, sin vascularidad al Doppler. Una vena porta con un diámetro aumentado, ¿no?, de 14 milímetros, medio nivel del ilio con un flujo hepatópeto, un vaso también aumentado de tamaño de 125 por 50 milímetros, que aumenta con presencia de un aumento en su coherencia de sus paredes, y una vena esplénica con una alteración en su flujo, ¿no?, con un flujo hepatoflujo. Impresión diagnóstica, signo de cirrosis hepática, megalia, los nódulos hepáticos, descartar displásicos versus HCC, y una alteración en el flujo vena esplénica. Bueno, es parte de los estudios, del estudio de la tomografía, en la cual dentro de la tomografía era hacerle un examen de tórax, abdomen y pelvis, más el estudio del hígado. En esta diapositiva, lo que se podía descartar es que a nivel de tórax informaban como escasos micronódulos, ¿no?, a nivel del predominio, más que nada, de mi tórax derecho, sin otra mayor alteración, ¿no?
como podemos ver en la imagen. Asimismo, a nivel del abdomen, esta es la tomografía en la cual destacaba más el estudio de la tumoración. Lo describían más que nada como una tumoración a nivel de la cúpula, ¿no? Derecha, como una tumoración de 12 centímetros, con superficie necrótica, con algunos focos hipervasculares, ¿no? Que captaban unos focos que captaban más contraste a nivel de la fase arterial, con un lavado posteriormente en fases más tardías, ¿no? Voy a volver a pasar la diapositiva, la imagen para que lo puedan ver. A nivel de lo que era pelvis, no informaban que había líquido libre a nivel abdominal ni otros lesiones a distancia, ¿no? Más que nada el estudio de el hallazgo de los micronódulos a nivel pulmonar. Esta es la tumoración grande con superficie necrótica y el lavado posterior, ¿no? Asimismo, era un hígado con de bordes ligeramente irregulares, asociado también con una esplenomegalia. Bueno, este es el informe, prácticamente lo que se ha mencionado: hígado de contorno ondulado, difuso, relacionado con una cirrosis, una lesión aproximadamente 12.8 centímetros, necrótica, con focos periféricos hipervasculares de fase arterial, con lavado posterior. Asimismo, de la prominencia de la vena porta, sin hallazgos de trombosis a nivel de la porta ni de sus ramas, asociado a algunas venas colaterales y esplenomegalia moderada, ¿no? Dentro de los otros hallazgos, algunas adenopatías a nivel lo que era a nivel paraesofágico, mediastinales más que nada, y varios nódulos en los pulmones inferiores, ¿no? Representadas, que sugerían secundaria. Bueno, dentro del plan también era realizarle una endoscopía digestiva alta, en la cual, en busca de de los signos de hipertensión portal, como pueden ser varices esofágicas. Dentro de la endoscopía no habían presencia de varices a nivel del estómago. Lo que destacaba era más que nada los signos de una gastropatía hipertensiva portal. Y bueno, como otro hallazgo era una artritis erosiva, ¿no? Dentro de los laboratorios que se ampliaron los exámenes, tenía marcadores tumorales. Lo que destacaba era una AFP en 755, dentro de los otros marcadores tumorales CACA, CA199, DHL, en rangos normales. Dentro de lo que era estudiar la patología infecciosa, tanto un urocultivo como hemocultivo negativo. Los marcadores virales, HTLV negativo, el perfil TORCH negativo, virus de hepatitis B y C negativo, ¿no? A nivel de perfil lipídico, un aumento ligeramente del colesterol, ¿no? Y bueno, lo que sí sacaba era una disminución en lo que era del hierro sérico. Entonces, esta es la segunda pregunta que tenemos planteado, doctora. Gracias, Brandon. Bueno, ya un poquito más con el plan de trabajo planteado. La siguiente pregunta es, con respecto a la hepatopatía crónica, marque la afirmación correcta. Tenemos tres alternativas. A, el paciente tiene criterios suficientes para el diagnóstico de cirrosis hepática. B, requiere de estudio de biopsia para descartar cirrosis. C, no se puede establecer el diagnóstico de la enfermedad hepática crónica. Entonces, vamos a darles 30 segundos para que puedan contestar, por favor, esta pregunta. Mientras que van contestando la pregunta, doctor León, Sí, ¿a usted qué le parece el caso? Es un paciente, como comenté hace un momento, médico, ¿no? Joven, tiene menos de 60 años, 56 años me parece, solo hipertenso, pero con antecedente de obesidad, ¿no? Con estas imágenes, con el examen clínico, ¿usted sospecharía de que ya tuviera cirrosis o necesitaría quizás algo adicional? ¿Para usted el diagnóstico es contundente de cirrosis? no, yo creo que ya tiene suficiente criterio para diagnóstico de cirrosis. Imagenológicos y también dentro del estudio laboratorial, ¿verdad? Sí, y Sí. también la endoscopía.
en la endoscopía, en la tomografía se ve un hígado cirrótico y vemos que la mayoría está marcando que el paciente tiene criterios suficientes para cirrosis. En algunos casos, en donde tenemos sobre todo tumores únicos, no tenemos muy claros, el paciente puede tener alguna enfermedad crónica como por ejemplo hepatitis B y no tenemos claro el grado de fibrosis que podría jugarse quizás una resección versus otro tratamiento y la lesión no es periférica, podemos echar mano de los scores no invasivos, serológicos o también de FibroScan, ¿no? Si es que tuviéramos dudas, la biopsia realmente la utilizamos de manera infrecuente realmente porque las imágenes a veces junto con el examen clínico, los hallazgos de los exámenes de los otros exámenes auxiliares nos pueden ayudar a esbozar esto, ¿no? Entonces creo que nadie tiene duda con esta pregunta. Después de haber visto la tomografía que ha presentado Brandon, también un hígado típicamente cirrótico, es un paciente con una cirrosis hepática debut, con un hepatocarcinoma que no solamente está dentro del hígado, es grande, es multinodular y además tiene invasión extrahepática, ¿no? Sí, continúa, por favor, Brandon. Bueno, continuando, entonces, nuestros diagnósticos actuales hasta ese momento eran, teníamos un paciente con una cirrosis hepática, por ahí por el laboratorio, un Child A6, con un MEL12, una etiología, probablemente Mafaldi, un carcinoma hepatocelular y, bueno, un síndrome febril, ¿no? Que hasta el momento no tenía orientaba alguna patología infecciosa, era más que nada una sospecha más, por el cuadro tumoral. Ahora, con respecto a la pregunta 3. Ok, se viene la tercera pregunta, que es una pregunta que ya iba a estar de cajón, y vamos a preguntar cuál es el estadio del BCLC, que hemos comentado es la clasificación que más se utiliza, no es la única, pero es la clasificación que más se utiliza para identificar el hepatocarcinoma, y tienen de la A a la E todo el BCLC, del 0 al D. 30 segundos, por favor, para que puedan marcar sus respuestas. Muy bien. Estoy viendo que no sé si la letra que están poniendo es el del BCLC o es la alternativa, porque estoy un poco confundida. Bueno, si se refiere, si la letra que están poniendo es al BCLC, la mayoría está marcando C. Pero si corresponde a la clave, la mayoría está marcando BCLC. Bueno, lo cierto es de que recordemos la clasificación de Barcelona. Creo que tienes una figura de eso, Brandon. Sí. A ver, por favor. Acá está. Brandon ha puesto la actualización. Bueno, chiquito se ve, ¿no? Pero la alternativa es... Ahí está, muy bien. La alternativa es un estadio BCLC C, ¿ya? Recuerden de que es muy importante evaluar 3 parámetros, ¿no? El estado funcional del hígado, si es que tiene una función hepática preservada o no. Ya saben que no solamente echamos mano del Child, sino también del MEL, del Albi-Score. Lo otro es ver cuál es el performance status a través del ECOG. Y lo otro es ver la carga tumoral, ¿no?
recuerden también de que para poder estadificar del 0 al C, el paciente debe tener una función hepática preservada, ¿no? El ECOG sí puede variar, sobre todo en el estadio C, en donde hay más carga tumoral. Entonces, paciente con hepatocarcinoma que tiene invasión vascular o que tiene diseminación extrahepática y tiene una función hepática preservada con un ECOG 1-2, es un paciente que es un BCLC. Recuerden que el paciente tiene fiebre, tiene lo más probable una fiebre tumoral, se le ha hecho los cultivos de descarte, no está infectado, no se le ha observado algún tumor en el hígado, así que es un BCLC, ¿ya? Continuamos. Doctor León. Sí, Doctor León, ustedes, por ejemplo, para hacer la evaluación de la función hepática en los pacientes cirróticos, además del Child, hacen el uso de los otros scores, quizá toman en cuenta en el MELD, el Albi-Score, ahora que lo ha... no, nosotros solamente utilizamos el Child Book, Ya, porque solamente... los tratamientos que están, ¿cómo se llama?, aprobados, dependen del Child. No usamos los otros scores. Ok, entonces, Child. En este caso es un paciente Child, entonces estamos de acuerdo, doctor León, que es un paciente que está en un estadio BCLCC, ¿correcto? Sí, Muy sí. bien, muy bien. Brandon, continúa con la presentación, por favor. Bueno, continuando, entonces ya la doctora habló sobre los subtipos, ¿no? Subtipos de los estadios, tanto del HCC. Solo para recordar de manera general, estadio BCLC0, un tumor único menor o igual a 2 segundos, con una función hepática preservada, un status performance de 0, estadio temprano, un estadio A, un tumor único, menor o todos los menor o igual a 3, con cada uno menor o igual a 3 centímetros, ¿no? Igualmente con una función preservada de Chaila. Un estadio BCLCB, un estadio intermedio, más que nada es un HC multinodular, ¿sí? Igualmente con una función hepática preservada y un status performance de 0. Y lo que era en este caso nuestro paciente, un BCLCC, un estadio avanzado, más que nada por la diseminación extrahepática, también en otros casos se puede asociar con invasión a lo que es el nivel del portal. Y bueno, también lo de la función hepática preservada y un estatus performance de 1 a 2. Y el estadio terminal, que es el BCLCD, pacientes con cualquier carga tumoral, pero con una función hepática ya más comprometida, ¿no? Paciente GHC, un estatus performance también de 3 o 4. Dentro de lo que es el relato cronológico, entonces, nuestro paciente llega a lo que es nuestro servicio, el servicio de hígado, el 26 de febrero. Ya venía durante su hospitalización con periodos de picos febriles de 38 grados centígrados de manera intermitente, sin variación de lo que era el estado clínico, ¿no? Esto durante lo que se fue a hospitalizar el paciente, ¿no? Del 26 hasta el 1 de marzo. Lo que era más que, dentro del nivel del laboratorio, lo más resaltante era más que nada el mismo hallazgo, ¿no? Una hemoglobina en 13, un reactante de fase aguda sin mayor alteración, PCR en 13, las plaquetas en 165.000, un perfil hepático sin mayor alteración con respecto al inicio, TGP 59.29, la albúmina en 3.5, un TP en 16, las bilirrubinas totales en 1.7 y bilirrubinas directas en 0.8. Entonces, ya teniendo nuestro paciente un HCC-BCLCC, nos planteamos la cuarta pregunta, doctora. Sí, pregunta número 4, a ver, ¿cuál es la mejor opción de tratamiento para este paciente? Una pregunta relativamente sencilla, veamos. La alternativa A es un manejo paliativo por ser un hepatocarcinoma avanzado. La B es trasplante hepático y la C es tratamiento sistémico. 30 segundos, por favor, para responder esa pregunta. Muy bien, todos han contestado tratamiento sistémico. Todos están contestando que es el tratamiento que corresponde al estadio avanzado, ¿no? Hablando un poco del tratamiento sistémico, doctor León,
Antes de esta última actualización del manejo del hepatocarcinoma, el tratamiento sistémico, según la clasificación de Barcelona, estaba reservado solamente para este estadio, ¿no? Para el estadio avanzado, el BCLCC. Sin embargo, en esta actualización ya ha entrado a formar parte del arsenal terapéutico del hepatocarcinoma del estadio intermedio. Antes, lo que nosotros llamábamos upgrade, que era cuando teníamos un paciente en estadio intermedio al cual no le podías ofrecer el tratamiento que le correspondía, que era quimioembolización, le dabas lo que le correspondía a la siguiente etapa, ¿no? Que era el tratamiento sistémico. En esa época era solamente sorafenib. ¿Usted ha tenido la oportunidad de dar tratamiento sistémico a pacientes BCLCB? En algún momento, quizás su pool de pacientes que reciben tratamiento sistémico está combinado entre BCLC intermedio y avanzado, o solamente se lo dan a los pacientes avanzados. No, tenemos a algunos de pacientes intermedios, aquellos que no calificaban para la quimioembolización. Ok, y también a los pacientes que quizás le habían hecho quimioembolización y habían fallado Sí, a sí, la y que habían progresado después. Ajá. Ok, o sea, sí los ofrecían, sí los ofrecen a los pacientes intermedios también, ¿no? Sí. Eso es algo importante, ¿no? Porque a veces tenemos esta forma de esquematizarnos mucho, ¿no? Y seguir las flechas y esto, y no consideramos que el tratamiento sistémico podría ser beneficioso en los pacientes intermedios desde el inicio, no solamente cuando fallen al tratamiento regional. Entonces, es interesante, ¿no? Esto que ha colocado el BCLS en la última actualización. Bueno, entonces todos estamos de acuerdo, tratamiento sistémico. Continuemos, Brandon, con la presentación, por favor. Bueno, nuestro paciente, una vez que fue ingresado a nuestro piso, ya teniendo en cuenta que recibiría un tratamiento sistémico, se presentó el caso, ¿no? En la reunión multidisciplinaria de hepatocarcinoma que hay en nuestro hospital, para la discusión y cuáles eran las posibles opciones terapéuticas en este paciente, ¿no? Esto va más que nada con respecto a la pregunta 5, doctora. Ok. Bueno, sí, afortunadamente en nuestro hospital tratamos de mantener vigente un comité de toma de decisiones, ¿no? Respecto a hepatocarcinoma multidisciplinario, ¿no? Donde están los hepatólogos, oncólogos, radiólogos intervencionistas, radiólogos, cirujanos de hígado, cirujanos de trasplante, ¿no? Y todos concordamos de que el tratamiento sistémico era lo mejor, era lo que hemos pensado todos. Ahora, ¿cuál tratamiento sistémico ofrecer? Entonces tenemos 4 alternativas aquí: sorafenib, atezolizumab, bevacizumab, regorafenib o cabozantinib. Por favor, 30 segundos para poder contestar. Ok, vemos que todos han contestado, bueno, al menos en el chat, atezolizumab más bevacizumab, inmunoterapia. ¿Tienes alguna diapositiva que presentar después de esto sobre las opciones? Sí, doctora. Ya. Bueno, ¿te explico? Sí, continúa. Antes de que empieces a hablar sobre el estudio IMBRAVE, pon tus alternativas de respuesta, por favor, Brandon. Sería interesante poder discernir cuáles son las terapias de primera línea, ¿no? Y cuáles son las terapias las de segunda línea. Importante decir de que a raíz del estudio IMBRAVE del que va a hablar Brandon, atezolizumab, bevacizumab, superó
¿no? Superó las respuestas adecuadas para el manejo oncológico de este cáncer, y es por eso de que se pone como primera opción. Sin embargo, dentro del mismo BCLC, si es que no hay disponibilidad, sigue todavía, y además de tremelimumab, no solamente atezolizumab más bevacizumab, todavía está considerado sorafenib y lenvatinib, por si acaso, ¿ya? Porque pueden decir, todos han contestado B, pero si en algún momento alguien contestaba A, está dentro del tratamiento de primera línea. Ahora sí, Brandon, puedes continuar. Ok, bueno, nosotros consideramos, como dijo la doctora, el uso de la atezolizumab, bevacizumab, para el manejo en este paciente como mejor opción, ¿no? Recordar que si bien en nuestro hospital no es que esté este medicamento, para que el paciente pueda haber usado, se fue en colaboración, ¿no?, con la casa farmacéutica que nos brindó esta ayuda con medicamentos en conjunto con oncología. Bueno, a razón de esto, del uso y la eficacia de lo que es el atezolizumab y el bevacizumab, está el estudio del IMbrave 150, que fue un estudio que, bueno, se publicó en el New England en el año 2020, ¿sí? En la cual era un estudio multicéntrico, aleatorizado, de fase 3, que quiere decir es que evaluaba la seguridad y la eficacia, ¿no?, de lo que era el atezobeva versus el sorafenib. En este estudio, lo que buscó era más que nada evaluar parámetros tanto como la supervivencia de manera general y lo que era la supervivencia sin progresión de la enfermedad. Estos fueron sus hallazgos más significativos, lo que podemos ver en este cuadro, en la cual atezolizumab y atezobeva tuvo mejores resultados, con una P estadísticamente significativo, con una supervivencia en general, más que nada a los 6 meses, de un 84.8% frente al sorafenib, lo que era un 72.2%, ¿no? Y bueno, con respecto a la supervivencia de lo que era la supervivencia sin progresión de la enfermedad, también el atezobeva tuvo mejores resultados, ¿no? Si bien en esta imagen podemos ver que se evaluó durante una considerable cantidad de meses, hubo mayor significancia estadística en lo que era a los 6 meses, ¿no? En cuanto a la atezobeva, un 54.5% y del sorafenib un 37.2%. Entonces, en este estudio lo que nos demuestra es que el atezolizumab más el bevacizumab tuvo mayor tasa de éxito en cuanto a estos resultados con respecto a lo que era el sorafenib, sin desestimar el uso del sorafenib, como lo dice la doctora, también para el HCC en estadio avanzado. Entonces, demostrado que podemos usar como primera línea el atezolizumab y el bevacizumab, tenemos que saber en qué pacientes qué pacientes son los que no deberían usarse, ¿no? Y esto es lo que pregunta la pregunta 6, doctora. Sí, gracias, Brandon. Antes de pasar a esa pregunta, quería preguntarle al doctor León. Doctor León, ¿usted ha tenido oportunidad de utilizar atezobeva para el manejo de hepatocarcinoma? Sí, sí lo hemos usado ya. En este caso, doctor, específico del paciente, en donde tenemos los 2 fármacos de primera línea, o teníamos la posibilidad de darle los 2 fármacos de primera línea, sorafenib, atezobeva, ¿usted consideraría algún criterio como para elegir uno sobre otro? Mira, el tratamiento ideal o de primera línea en la actualidad para hepatocarcinoma sería atezobeva, por los resultados que ya comentó el doctor Brandon. Hay una mejor sobrevida y una mejor sobrevida libre de progresión. ¿Ya? Inclusive me supera más o menos en 50% a sorafenib, lo cual es significativo. La única contraindicación que, ¿cómo se llama?, tendríamos para no dar este tratamiento sería lo que se está mencionando en este slide que se está presentando, ¿no? Pero si no tiene ninguna de esas contraindicaciones,
ese es el tratamiento de elección. Ahora, en nuestro país hay una cuestión más compleja que esto, que es el acceso al medicamento, ¿no? Hay algunas instituciones que todavía no tienen acceso a esta primera línea, entonces no queda otra que ir al sorafenib o al levantinib. Ok, doctor. ¿Usted también tiene experiencia utilizando sorafenib y lenvatinib? Sí, sí. Y esto que se ha encontrado en el estudio INBRAVE 150, usted quizá lo ha podido ver, quizás no a largo plazo, ¿no? Pero se ha podido reproducir. Usted ha visto de que sus pacientes con atezolizumab están yendo mucho mejor que sus pacientes tratados antes con sorafenib. Sí, la calidad de vida de los pacientes que reciben esta combinación es mejor que los que reciben cualquier ITK, llámese sorafenib o lenvatinib. El perfil de toxicidad es menor, de tal manera de que el paciente tiene mayor calidad de vida y realiza su actividad de vida normal prácticamente casi al 100%. Ok, entonces se replican los estudios del INBRAVE 150. En teoría tiene un mejor resultado. Entiendo que en cuanto a sobrevida y una menor tasa de eventos adversos que lo hace más tolerable, ¿no? Y el paciente puede continuar con el tratamiento. Gracias, doctor León. Es muy importante lo que dice el doctor, ¿no? El tratamiento de primera línea es el acceso. El acceso es la dificultad. No, al menos, por ejemplo, yo trabajo en eSalud. En eSalud no tenemos el acceso a atezolizumab más bevacizumab. Vemos que hay algunos participantes que están levantando la mano. Doctor Javier Díaz, ¿quiere hacer un comentario? ¿Lo puede hacer? Tiene el micrófono libre. Buenas noches, doctor León. Buenas noches, Estefanía. A esta última pregunta, más que un comentario, quería ampliar quizás la pregunta y hacer un poquito más compleja la toma de decisiones en la vida real. Y yo diría, ¿qué pasa si tenemos varices esofágicas grandes, solo grandes? ¿Cuál sería la actitud? Y si el nivel de plaquetas asociadas a estas varices grandes constituirían una contraindicación para el uso de atezolizumab. En líneas generales, si tú tienes una variz esofágica que no ha sido tratado, entonces se recomienda no utilizar esta combinación, más que por el atezolizumab, por el bevacizumab, por el alto riesgo de sangrado. Si tú lo tratas en forma adecuada, puedes utilizar este esquema. Ahora, en relación a plaquetopenia, que es una complicación muy frecuente en el paciente cirrótico, se puede utilizar bevacizumab si tú tienes un nivel de plaquetas por encima de 50.000, pero tienes que vigilar que se mantenga por encima de 50.000. Gracias, Estefanía. Si me permites Claro, doctor. hacer un comentario en relación a esto. Esto es muy, muy interesante, porque en el INBRAVE el promedio de plaquetas era 77.000. Entonces, hay áreas de la vida real que todavía son grises para la seguridad del manejo del atezolizumab, sobre todo del bevacizumab, que es que está asociado al riesgo de sangrado, ¿no? Y no tanto por el atezo. Y en relación a las varices grandes, sin riesgo de sangrado, de hecho ahora hemos tenido una discusión muy interesante en el Congreso de Ale, y lo que se recomienda actualmente es que actuemos tal cual Babeno 7, ¿no? O sea, si son varices grandes sin riesgo de sangrado, en los estudios en vida real que estos pacientes no tienen o no incrementan el riesgo de sangrado mayor a los que no reciben atezolizumab, por lo tanto, deberíamos ir con profilaxis primaria con beta bloqueadores sin necesidad de ligar las varices y no retrasar el inicio del atezolizumab, ¿no? O sea, eso es más o menos el consenso actual.
Y esto lo digo también en razón de la experiencia que hemos tenido con un paciente con ateso-beba y que se le quería iniciar este medicamento y teníamos varices grandes, nunca sangrantes, y que pretendimos, porque también estaba de acuerdo con eso, en ligar la combinación, pero creo que ahora la evidencia actual dice que no han sangrado nunca y no tienen riesgo, más que sean grandes, es no retrasar el inicio de un poco para ir poniéndonos de acuerdo en, en relación al manejo de las varices, que no va a ser poco frecuente que encontremos cuando tengamos que ofrecer esta alternativa de tratamiento. Sí, Cuando la hay riesgo de respuesta, sangrado, ahí no hay discusión, ahí hay que sí, ligar primero, ¿no? claro. El manejo de este esquema es algo que vamos a ir aprendiendo con el tiempo. Lo que nosotros hacemos habitualmente es seguir todos los parámetros que está descritos en los criterios de inclusión del ensayo clínico. Y ya en la vida real vamos a enfrentarnos a diferentes situaciones, no son los pacientes ideales, y vamos a ir aprendiendo a flexibilizar el manejo de estos pacientes, obviamente manteniendo la seguridad del tratamiento, ¿no? De acuerdo, muchas gracias, doctor Díaz, muchas gracias, doctor León. Sí, pues el tema es de que los tiempos son importantes en estos pacientes, ¿no? Y a veces lograr la erradicación, como dice el doctor Díaz, toma algunas semanas, ¿no? Toma algunas semanas y un tiempo valioso para el paciente, el tiempo de retraso. Pero también el comentario que hace el doctor León es correcto, ¿no? A veces para poder lograr obtener los resultados que vemos en los ensayos clínicos, tenemos que ceñirnos a elegir bien al paciente que va a recibir el tratamiento, ¿no? El problema es que a veces en los ensayos clínicos son tan estrictos con sus criterios de inclusión y exclusión que es muy difícil, ¿no? Aplicarlo en la vida real, encontrar el paciente muy parecido al ensayo clínico para poder obtener estos resultados positivos, ¿no? La siguiente pregunta va un poco en relacionada a lo que ya hemos adelantado en los comentarios a raíz de la pregunta, comentario del doctor Díaz, que es, ¿qué pacientes no serían buenos candidatos para el uso de atezo-beva? Y tenemos 5 alternativas. La primera es varices esofágicas grandes con riesgo de sangrado. La segunda es etiología autoinmune de la cirrosis hepática. La tercera es etiología viral de la cirrosis hepática. La alternativa D es la A y la B. Y la alternativa E son todas, pues, ¿no? A ver, ¿tienen por favor 30 segundos para dar sus respuestas? Aquí sí vemos diversas respuestas, ¿ah? Algunos marcan la A, solamente varices esofágicas, que es lo que hemos estado conversando. Otros marcan la B, que es etiología autoinmune de la cirrosis hepática. Y por ahí alguien marcó todas, ¿no? También incluyendo la etiología viral de la cirrosis hepática. Brandon, ¿cuál es la respuesta correcta? Y si tienes alguna información relacionada a esto. Bueno, esto más que nada fue en base a lo que era nuestro paciente, ¿no? Era la respuesta, perdón, la respuesta que teníamos era la respuesta A, ¿sí? Bueno, no, perdón. Esta es una pregunta en base, disculpen, no es en base al paciente, sino en base a los criterios que se usó en el estudio de los criterios de exclusión, ¿no? Del INRAE. Ya sea en la presencia de enfermedad autoinmune, se excluyeron también pacientes que tenían algún tipo de hepatitis viral, ya sea con infección por hepatitis B o C, y en la presencia de lo que se ha estado explicando, ¿no? El tema de las varices esofágicas o gástricas, ¿no? Ya sean que no han sido tratadas o incompletamente tratadas, ya sea con alto riesgo de sangrado o con sangrado previo.
Esta pregunta es más que nada el tema de rescatar cuáles serían nuestros pacientes que tendríamos que hacer la observación de cuál no, o valorar el no uso de de la TESO-BEVA, ¿no? Más que nada. Gracias, Brandon. Ahí sí te tengo que hacer una corrección. No es que tengan etiología viral de la cirrosis. De hecho, casi el 50% de los pacientes tenían virus B, me parece. Sino es que tengan coinfección de ambas, ¿no? Virus B y C, ¿no? Ese era el día de la exclusión, ¿ya? Y lo del tema de las varices y la etiología autoinmune. Doctor León, si usted Sí. se enfrenta a un paciente, por ejemplo, con cirrosis hepática por hepatitis autoinmune, con un hepatocarcinoma intermedio, sin varices, chaila, ¿pensaría en darle sorafenib por la etiología de tener hepatitis autoinmune? Esto es lo que conversábamos hace un rato de entrar a los pacientes de acuerdo con los criterios en los ensayos clínicos. En los ensayos clínicos con inmunoterapia en general, con cualquier patología, se ha excluido para entrar a estos estudios a los pacientes que tengan alguna enfermedad autoinmune. La razón de excluirlo es solamente un criterio teórico. No es que la inmunoterapia vaya a empeorar la enfermedad autoinmune. Se supone que la inmunoterapia va a estimular al sistema inmunológico para que ataque al tumor. Entonces, teóricamente, podría estimular y aumentar la actividad de una enfermedad autoinmune. Esta es una cuestión teórica. Sin embargo, a medida de que se ha comenzado a utilizar estos tratamientos en la vida real, en otras enfermedades como pulmón, como melanoma, ya hay experiencia en la cual se da tratamiento con inmunoterapia a pacientes que tienen enfermedad autoinmune controlada. Y en estos pacientes, el beneficio clínico que se obtiene es similar a lo que se describe en la población en general. Entonces, ese es un punto que es lo que vamos a tener que considerar para ver a los pacientes en el futuro, en la vida real. Si yo tengo un paciente, por ejemplo, con un lupus controlado, un artritis reumatoide controlado, podríamos intentar darle inmunoterapia y ver si es que tiene reacción o no, ¿no? Ok, doctor León. Entonces, en este caso, si se enfrentase a un paciente con cirrosis hepática por hepatitis autoinmune, sí intentaría darle TESO-BEVA, si es que Sí. la hepatitis autoinmune está controlada, ¿no? Sí, sí lo intentaría como experiencia que vamos a ir desarrollando. Sin embargo, actualmente tenemos en la práctica de medicina un filtro que al final es un filtro que a veces nos limita, que es auditoría médica. Como sabemos, todos estos, los sistemas de salud actualmente ya son con una financiadora. Y la financiadora siempre va a poner a alguien que va a hacer el filtro que es auditoría médica. Y actualmente, por ejemplo, en la institución donde yo trabajo, yo no podría indicar este tratamiento en estos pacientes que he comentado. ¿Por qué? Porque está dentro de los criterios de exclusión de los ensayos clínicos. Pero si yo no tuviera este filtro, yo lo intentaría. Y lo intentaría en razón a la experiencia que se está obteniendo actualmente en vida real, en los reportes que hay de vida real, de pacientes que tienen enfermedad autoinmune controlada y que están recibiendo inmunoterapia. Ok. En todo caso, quizás, por lo que comprendo, doctor León, si es que en algún momento no se le pudiera ofrecer a TESO-BEVA a algún paciente, sería quizás a un paciente que tiene una hipertensión portal muy intensa, con varices que antes han sangrado, que no se logran controlar endoscópicamente, o que el hígado crece, algo así de ese. Sí, o sea, si hubiera algún riesgo alto de que pudiera sangrar. Ok, Sí. porque entiendo que la etiología de la cirrosis, más allá del filtro administrativo, si es que no hubiera,
usted lo intentaría, ¿no? Por los resultados que están habiendo en vida real. Ok, Sí. correcto. Ya. Gracias, doctor León. Doctor Javier Díaz, ¿quiere hacer un comentario? Sí, otra vez yo. Los estudios en la vida real, como dice el doctor León, cada vez están dando o aportando más información que todavía seguramente falta corroborar, pero allí hay un grupo que no lo hemos tocado, que es el grupo de pacientes con hígado graso, que se van a constituir en la principal causa de cirrosis. Y en vida real, y falta recopilar más y mejor información, en apariencia no están respondiendo tan bien como los pacientes con etiología viral del estudio IMBRAVE a la teso-beva. Y digo en apariencia porque hasta ahora, como tú has dicho hace un momento, la etiología no debería hacer variar nuestra primera opción de tratamiento. No sabemos si en los futuros estudios esto se va a corroborar, pero y no sabemos muy bien por qué, pero aparentemente los pacientes con hígado graso no están respondiendo igual a la inmunoterapia que los pacientes con etiología viral, por ejemplo, ¿no? Y a fin quizás de ampliar un poco la polémica y lo que el doctor León hablaba hace un momento, y es algo que lo hemos discutido con el mismo doctor León, es que todos los estudios que con las terapias nuevas, el Himalaya, el IMBRAVE, e incluso el pionero de todos estos, que es el estudio CHARP, incluyeron pacientes cirróticos. Y toda la evidencia actual para el tratamiento sistémico del hepatocarcinoma se ha constituido y se ha trabajado sobre pacientes Chailá, que era lo que se considera como criterio de inclusión para los estudios. Entonces me gustaría de repente ampliar esta pregunta aquí un poquito a razón de polemizar con el doctor León, que hablaba de los auditores. ¿Qué pasa cuando nos encontramos con un paciente no cirrótico, que no son poco frecuentes en nuestro medio, y la mayoría de ellos asociados a virus B, y queremos darle a teso-beva? ¿Cómo hacemos? ¿Le ponemos Chailá, que es un error de concepción? ¿Tratamos de extrapolar el tratamiento de cirróticos a no cirróticos? ¿Cómo hacemos, doctor? ¿Cómo hace usted en la vida real? Mira, en la vida real, nosotros consideramos la escala de Child como un score de ver cómo funciona el hígado. Es cierto que el Child es un score que se utiliza en pacientes cirróticos, pero lamentablemente en los ensayos clínicos para el desarrollo de los medicamentos para hepatocarcinoma lo han incluido como un criterio de inclusión, que el paciente tenga score Child A independiente de que sea cirrótico o no. Y si tú lees todos los estudios te dicen criterio de inclusión, score Child A, ¿no? Y el filtro que tenemos nosotros siempre va a exigir que el paciente que se le indique algún tipo de estos medicamentos tenga el score Child A, sea cirrótico o no. Sí, Estefanía, si me permites. Sí, claro, doctor. Esto es algo que hemos discutido, ¿no? O sea, que Sí. eso es un error de concepción, y de concepción de ingreso y de inclusión de los pacientes a los estudios, ¿no? Y este error de concepción se basa definitivamente en el hecho de que los oncólogos, a diferencia de los hepatólogos o gastroenterólogos, manejamos obviamente criterios diferentes, y a nosotros, desde el punto de vista de patología, no se nos ocurriría utilizar la clasificación de Child en un paciente no cirrótico. Y esto es un error, incluso del estudio IMBRAVE, y que lo mandamos una carta al doctor Finn y no supo diferenciar, ¿no? Pero bueno, generalmente se extrapola la terapia a pacientes sin cirrosis, asumiendo que la respuesta va a ser, si funciona con cirróticos, va a funcionar en pacientes no cirróticos y va a funcionar mejor. Entonces, lo extrapolamos a la inversa, digamos, asumiendo que si funciona en cirrótico, funciona en no cirrótico, pero
Es un enigma porque creemos, o creo yo particularmente, que estos pacientes que no son cirróticos van a tener una respuesta muchísimo mejor, con una sobrevida probablemente que duplica o triplica la sobrevida de los pacientes verdaderamente cirróticos, ¿no? Claro, En algún momento tendremos que empezar a diferenciarlos para poder tener mejores consideraciones con este grupo de pacientes. sí, y para empeorar el panorama, es que ninguno de los estudios te diferencian cirrótico de no cirrótico. No, o sea, realmente la pregunta es si el cirrótico responde peor que el no cirrótico, no lo sabemos, porque eso no está analizado en el reporte final del estudio, ¿no? Sí, ellos mismos no tienen claro, no saben qué número de pacientes del estudio son no cirróticos, ¿no? Pero sí que están combinados, ¿no? ¿Usted ha tratado pacientes no cirróticos con atezolizumab, bevacizumab, doctor León? De ambos. No cirróticos. Si responden, Sí. ¿hay alguna diferencia? ¿Responden mejor? Mire, no he tratado tantos como para establecer diferencia por ahora. Me parece que los dos responden. Ok. Sí, es bastante importante esa acotación que hace el doctor Díaz, ¿no? Cuando se analizan los criterios de inclusión, uno sobreentiende, ¿no? Cuando ve Chayla, sobreentiende, pero cuando analiza a detalle, pues ocurre esto, ¿no? Que son pacientes con hepatocarcinoma, no necesariamente cirróticos, y quizás eso también tiene un impacto en la mejor sobrevida que se ve de los pacientes que usan sorafenib en comparación con el estudio CHARP, que es el estudio original, ¿no? Inclusive es mucho mejor en el estudio IMbrave. Pero bueno, ¿sí? ¿Alguien quería hacer un comentario? No, esta pregunta nos ha hecho hablar sobre muchos temas, está muy bien, está justamente lo interesante de estas charlas es que podamos debatir si alguno quiere realizar algún comentario, no solo escrito, sino también quiere participar, puede levantar la mano aquí, está levantando la mano el doctor Luis Rodríguez. Doctor, adelante. Buenas noches. Buenas noches, doctor Rodríguez, lo escuchamos. Muchas gracias por la participación de la PEP y actualizarnos en lo que es hepatocarcinoma. Yo tengo una pregunta con respecto a la primera pregunta que nos lanzaron sobre el estudio que se realizó. En este caso fue una tomografía trifásica. Mi pregunta es, si hubiese habido resonancia magnética con contraste hepato específico, hubiese sido mejor que una tomografía trifásica, teniendo en cuenta que la tomografía trifásica tiene mejor sensibilidad que la resonancia tiene mejor sensibilidad, con contraste hepato específico tiene mejor sensibilidad que una tomografía trifásica, teniendo en cuenta que la resonancia descrita nos puede determinar tumores menores a 2 centímetros en sus diferentes fases. No sé si lo usaron, la trifásica fue usada porque no había el contraste hepato específico o es porque está indicado hacer la tomografía trifásica. Gracias, doctor Rodríguez. Bueno, yo le voy a responder esa pregunta porque es lo que normalmente hacemos cuando tenemos un paciente con un screening positivo o una sospecha de hepatocarcinoma. Lo que hacemos es pedir un estudio multifásico. Tiene que haber una fase arterial tardía, una fase venosa portal y una fase venosa tardía o de equilibrio. Realmente todas las sociedades lo que indican es que con este estudio multifásico podemos hacer el diagnóstico de hepatocarcinoma. Ahora también sabemos que los americanos también además nos han propuesto ciertos criterios de diagnósticos de hepatocarcinoma, que no solamente es el realce arterial y el lavado, sino también criterios de IRAD, ¿no? Que nos da probabilidades de que la lesión que tenemos sea un hepatocarcinoma, ¿no? El IRAD5 ya sabemos que es un hepatocarcinoma de manera contundente, el diagnóstico contundente, el IRAD4 no necesariamente, aunque cierto porcentaje que no es despreciable puede ser un hepatocarcinoma, y eso depende de
los patrones de captación de contraste, el tamaño de la lesión también. Entonces, son varias variables que se tienen que considerar. El contraste hepatobiliar realmente no nos va a hacer el diagnóstico de alguna lesión como hepatocarcinoma o no. Nosotros normalmente pedimos tomografía o resonancia multifática. Es verdad que la resonancia tiene más sensibilidad para evaluar ciertas lesiones, pero más allá me parece de que en este caso, más allá de cuál estudio dinámico se eligió, porque se eligió una tomografía, fue porque se le iba a hacer, entiendo, como un estadiaje y además un estudio dinámico. Por eso se optó por hacer la tomografía multifásica. En E-Salud no tendremos contraste hepatobiliar y tampoco lo utilizaríamos para hacer el diagnóstico de hepatocarcinoma. Con una imagen multifásica estaría suficiente, doctor. Muchas gracias. Gracias, Muchas gracias. Rodríguez. Gracias, doctor Rodríguez. Brandon, ¿podemos continuar con la presentación, por favor? Ok, bueno, con esto, nuestro paciente, con los diagnósticos hasta ese momento, era un paciente con una cirrosis hepática Chaila 6, el 12 con etiología de Mafaldi, un HCC en estadio de BCLCC, y un síndrome febril de causa más que nada tumoral, ¿no? Nuestro plan, como ya hemos estado discutiendo previamente, era el manejo sistémico. Para esto se derivó para el área de oncología, por consultorio externo, con el manejo ya comentado, ¿no? De atezolizumab y bevacizumab. Bueno, con respecto al seguimiento que tuvo este paciente, el paciente en sí, por el consultorio externo, llegó a recibir un ciclo de lo que es este tratamiento. Recordar que son medicamentos que se dan de manera intravenosa, ¿sí? Bueno, este paciente recibió un ciclo del tratamiento para el 16 de marzo. Sin embargo, el 27 de marzo reingresa por emergencia también en nuestro hospital, un tiempo de enfermedad de 7 días, que realizó por un aumento del perímetro abdominal, náuseas, hiporexias, dolor abdominal no especificado, de moderada intensidad, con unos exámenes al ingreso de una hemoglobina en 12, unos leucocitos en 10.000, con unas plaquetas en 156.000, una reactante de fase aguda de PCR en 16, creatinina en 0.6, un TP o más prolongado en 25 con un INR en 1.9, el aumento de las bilirrubinas, unas bilirrubinas totales en 8, predominio indirecto en 6, también alteración en lo que es todo el perfil hepático, en TGO y TGP 495, TGP 116, una procalcitonina en 3.9, lo que nos hacía sospechar que era un paciente con un cuadro ya infeccioso sobreagregado, y una albúmina en 2.7. Se le amplió los exámenes con una ecografía abdominal, lo cual reportaba 3.800 cc, de lo que previamente no se había identificado. Y bueno, se le realizó una tomografía de tórax, ¿no? En este paciente, por el motivo de que al ingreso el paciente empezó a cursar con distrés respiratorio. Fue la tomografía en comparación a lo que tenía inicialmente, ya a nivel de lo que era tórax, llamaba la atención la progresión oncológica, ¿no? De la progresión en sí de la enfermedad, con ya mayores números, lo que son los nódulos pulmonolares por secundarismo. Asimismo, asociaban una consolidación a lo que era mitores derecho. Bueno, nuestro paciente, si bien se le completó los estudios en cuanto a lo que es la paracentesis, fue una paracentesis diagnóstica evacuatoria, negativo para una peritonitis bacteriana, con un PAP negativo. El paciente cursó con una desaturación hasta 90%, con ayuda de lo que era oxígeno en primera instancia, lo que es cánula, con un PAF en 196, el hallazgo de la tomografía y los aumentos de lo que eran los reactantes fase aguda y de los abastadores en 6%, nos había sospechado un paciente con un cuadro de una neumonía intrahospitalaria, ¿no? Sobreagregada. Por lo cual se inició el manejo antibiótico con meropenem y
nuestro paciente pasó posteriormente el 4 de abril a nuestro servicio, ¿no? En la cual lamentablemente cursó un mayor deterioro de lo que es eh, multiorgánico en sí, ¿no? Ya con falla renal, eh, trastorno de lo que era también a nivel hidroletolítico, mayor de evolución desfavorable en cuanto a lo que era la parte respiratoria, ¿no? Y bueno, con respecto a esto, ya el paciente era evaluado, ya estaba recibiendo, ¿no? El manejo con lo que era el atezo-beva, ¿no? Entonces, esto va en relación a lo que es la séptima pregunta, ¿no? En cuanto a qué clasificación. Doctor Brandon, Sí, doctor. doctor Brandon, antes de seguir adelante, ¿podría poner nuevamente el slide anterior? Sí. Y tiene, ¿cómo fue evolucionando el perfil hepático, la transaminasa, la bilirrubina? ¿Cómo fue evolucionando? Sí, doc. Bueno, con respecto a lo que es el perfil hepático, en sí tuvo más que nada el hallazgo de esta misma albúmina y del perfil hepático no se le llegó a actualizar hasta que llegó a nuestro servicio, que fue el 4, pero el paciente cursó con marcada, o sea, con una evolución desfavorable y tórpida, ¿no? Ya, cuando llegó al servicio, ¿cuánto tenía de transaminasas y cuánto de bilirrubina? Esas transaminasas y esas bilirrubinas que le tomaron en emergencia, de las que he colocado. Ya, pero en el servicio, ¿cómo evolucionó eso? Que el paciente, el paciente llegó por la evolución, llegó marcada, o sea, la evolución fue tórpida y falleció, entonces pues, falleció a los 2 días. Ya. Entonces, no Mire, hubo. ¿por qué hago esta referencia? La evolución de esto es raro. El paciente recibe su primer curso el 16 de marzo. 11 días después llega a emergencia con una falla hepática masiva y con problema de insuficiencia respiratoria. Y encontramos ascitis, hipertransaminasemia y a nivel pulmonar hay aumento de las lesiones pulmonares en forma explosiva y aparte de eso parece que también infiltrado parenquimal. Cuando nosotros comenzamos a manejar inmunoterapia, felizmente nosotros hemos tenido participación en los ensayos clínicos de desarrollo de estos medicamentos, lo cual permite de que adquiramos cierta destreza y conocimiento del manejo de estos medicamentos. Estos medicamentos, en relación a quimioterapia, son muy pocos tóxicos, menor toxicidad, y muchas veces el paciente recibe el tratamiento, no tiene ninguna molestia, razón por la cual su calidad de vida es excelente. Sin embargo, no hay que dejar de lado de que de todas maneras sí va a existir reacciones adversas. Y las reacciones adversas por estos medicamentos son de tipo inmunológico. Entonces, tú puedes tener reacciones adversas que son leves, como reacciones adversas que son graves. Las reacciones adversas más leves y más frecuentes es, por ejemplo, diarreas, dolores musculares, dolores articulares, rash cutáneo, etc. Pero hay reacciones graves que se pueden presentar en forma explosiva, que es lo que me parece que ha hecho este paciente. Hepatitis tóxica autoinmune es una, neumonitis intersticial es otra, y la pseudoprogresión tumoral es otra, ¿no? Entonces, el paciente ha tenido descompensación hepática y ha ocurrido más o menos a los 11 días del primer tratamiento. Estas reacciones pueden ocurrir más o menos a las 2 semanas del tratamiento. Estamos más o menos en el tiempo. ¿Cómo tratamos a estos pacientes? Aparte de todo el manejo de soporte y de no continuar con la inmunoterapia, hay que manejarlo con corticoides a dosis altas, ¿no? Obviamente los pacientes que hacen estas reacciones fuertes se le cataloga como toxicidad grado 4 y ya no vuelven a recibir el tratamiento de inmunoterapia.
la chance de fallecer por esta complicación es alta. Por eso es que hay que actuar rápido y hay que ponerle los corticoides a dosis altas en forma precoz. Apenas tú sospeches de eso, sin pensarlo, ya debes comenzar ya a ponerle corticoides a dosis altas. Los pacientes que logran superar esto no vuelven a recibir inmunoterapia, pero lo que se ha visto en los pacientes que hicieron estas reacciones y que participaron en los ensayos clínicos es que el efecto terapéutico es muy bueno y que se mantiene por un tiempo largo. O sea, parece ser que es como un marcador de clínico de respuesta antitumoral, ¿no? Me parece que esto es lo que ha hecho este paciente. Gracias, doctor León. Justamente, antes de pasar a la última pregunta, quería preguntarle cuál era la opinión de una evolución tórpida. Tenemos una imagen que no es muy antigua, antes de iniciar la inmunoterapia, ¿no? Un mes de antigüedad, me parece, la imagen de estadiaje. Y de pronto aparece todo esto. ¿A usted le parece entonces que es un... Aquí me parece que es una una combinación de progresión? pseudo progresión tumoral más demonitis intersticial que se produce por la inmunoterapia. Obviamente, uno puede sospechar con esta placa que hay progresión del tumor y que también hay una neumonía sobreagregada. Dentro del manejo, aparte de darle el tratamiento con corticoides de dosis altas, damos todo el manejo de soporte y le damos antibiótico, porque debemos cubrir todo. Pero me parece que este señor lo que ha hecho es una reacción inmune al tratamiento y una reacción aguda. Wow. Muchas gracias, doctor León. Bastante interesante. Una pregunta, ¿le pusieron corticoides? Brandon. No, en Al ingreso no, emergencia, no, en emergencia. fue muy rápido. Pues es que... Ah, no, Nunca, no, sí. no sé, no Sí, se me pues. cuenta. Sí, es que son cosas que hay que ir aprendiendo, ¿no? Y son reacciones que felizmente no es muy frecuente, pero si uno no se ha expuesto a eso, posiblemente no lo haya pensado. Qué importante, doctor, tener su punto de vista, el comentario que usted nos da ahora, porque como usted dice, ¿no? Usted ha tenido quizás como ha participado antes, ha tenido las posibilidades de eventos adversos un poco más, ¿no? Más en mente, más frescas. El paciente llega básicamente por una insuficiencia respiratoria y ascitis. Entonces se enfoca más en el control de la ascitis, se piensa que hay una infección respiratoria y se asume que es progresión. De hecho, no se le dio el manejo para la complicación inmunológica que usted plantea, ¿no? Como una posibilidad diagnóstica, ¿no? Sí, ese es el punto, sí. Sí. Pero el asunto es, casualmente, los pacientes que están en los ensayos clínicos son pacientes que son ultra monitorizados, ¿no? Entonces, ante cualquier evento, acude rápidamente al centro de investigación y rápidamente se toman las medidas de acuerdo a lo que está descrito en el protocolo, ¿no? Entonces, uno va aprendiendo a manejar esto, ¿no? Claro. Una cosa es haber participado en esto y otra cosa es manejar al paciente de no recién, ¿no? Con lo que está escrito en la literatura. Claro, doctor León, totalmente de acuerdo. Está pidiendo la palabra la doctora Claudia Mori. Doctora Mori. Hola, buenas noches. Sí, doctores, al doctor León le quería hacer una consulta. Bueno, primero agradecerles este tipo de reuniones conjuntas, diversas especialidades, porque es bien importante, creo, hablar el mismo idioma, ¿no? Entonces, un poco saliendo de este caso, quería consultarles. Nosotros como gastroenterólogos tenemos bien claro la estadificación de nuestro paciente según, pues, creo que todo el mundo utiliza la escala del BCLC, ¿no? Entonces, y como todos sabemos también, ya desde hace ya un tiempo salió el score de Child para justamente estadificar a nuestro paciente, sino más bien se toma en cuenta
la función hepática, ¿no? Sin embargo, vean que en oncología sí todavía tiene mucho valor el score de Child. Entonces le quería preguntar al doctor, ¿qué hubiera pasado si este mismo paciente inicialmente, en lugar de tener un score de Child A 6 puntos, hubiera tenido un score Child B 7 puntos? ¿Hubiera podido ser susceptible también a terapia sistémica? Desde el punto de vista de los filtros que tenemos, no hubieran aceptado que le den tratamiento con Child 7. Pero yo personalmente a un paciente con Child 7 sí le daría tratamiento sistémico, ya sea con este esquema o con ITCAS como sorafenib o lemantinib. Yo sí le daría al Child 7, pero Child 8 sí es diferente. Con Child 8 sí no le daría tratamiento. Muchas gracias, doctora Mori, por su pregunta, participación. Doctor Díaz ha vuelto a levantar la mano, es lo de la... Ya. No, sí, Estefanía, lo que quiero aclarar aquí es que, primero, rescatar que estos pacientes deben ser manejados. Las nuevas terapias sistémicas nos obligan a manejar en equipos multidisciplinarios, porque creo que se complementan el enfoque del oncólogo con el hepatólogo, y donde no hay hepatólogo, gastroenterólogo, porque no es lo mismo un B7 por ascitis que un B7 por encefalopatía o por hipoalbuminemia, o sea que no es lo mismo, ¿no? Y no es lo mismo un B9 que regresó a B7 o que un A6 que se fue a B7 porque la albúmina le bajó un poquito. O sea, en la vida real hay que ir mirando cada una de estas circunstancias y coyunturas y no hablar de B7 como si fueran todos los pacientes idénticos, ¿no? Entonces, normalmente también esto, como bien ha dicho el doctor León, se ha ido ganando experiencia con los TKI y con sorafenib y lenvatinib. Si bien los estudios originales B7 eran muy poquitos, cada vez se han ido tratando un poquito más con diversas respuestas, pero allí es donde más que el oncólogo debiera intervenir el gastroenterólogo para poder seleccionar adecuadamente qué paciente se va a beneficiar de terapia sistémica, ¿no? Porque, como dije, no es lo mismo un paciente que tiene B7 por ascitis que un B7 porque tiene albúmina un poquito baja, ¿no? Entonces hay que saber seleccionar muy bien los pacientes para que no se nos descompensen y no retirar la droga prematuramente. Claro. Bien, totalmente de acuerdo. Sí, doctor León. ¿Algún comentario adicional sobre lo que el doctor Díaz ha dicho? No, estoy de acuerdo. Sí, efectivamente el manejo tiene que ser multidisciplinario, porque yo tengo un enfoque y gastroenterología tiene otro enfoque, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la cuestión de manejo de cirrosis, obviamente ustedes saben mejor que yo cómo manejar a un paciente, ¿no? Entonces yo necesito el concurso de ustedes para manejar adecuadamente al paciente, ¿no? El manejo de las toxicidades o drogas, el oncólogo tiene más experiencia, entonces puedo aportar más y así por el estilo. Claro, correcto, correcto. Finalmente hay que funcionar como un equipo, ¿no? Que Sí, en ajá. beneficio del paciente. Muchas gracias por los comentarios de todo. Brandon, solamente ya para cerrar el caso en aras del tiempo, la última pregunta sería, recuerda de que siempre que se hace, si es que el paciente no hubiera tenido esta intercurrencia, este problema, después del tratamiento siempre hay que hacer una reevaluación, ¿no? El efecto del tratamiento con una imagen y según eso eh, poder clasificar al paciente. Así que imagínense que no había esta intercurrencia respiratoria y con la tomografía que han visto, ¿cuál sería la clasificación luego de la intervención terapéutica? Tienen 15 segundos, por favor, para contestar.
Ok, se están demorando un poco. Brandon, ¿puedes poner, creo que tienes un cuadro sobre esto para Sí, finalizar? sí, Sí. doctora. Sí, solo recordar que es importante y en aras también de poder clasificar a los pacientes de manera adecuada, ¿no? En la última actualización de Barcelona han agregado este cuadrito para poder estadificar a los pacientes que no han tenido una buena respuesta, ¿no? Que han progresado, ¿no? Lo pueden ustedes ver con detenimiento, lo pueden revisar con detenimiento, pero lo más importante o el criterio más importante para la estadificación o uno de los criterios más importantes para la estadificación de Barcelona, además de la carga tumoral, es la función hepática. La función hepática debería estar preservada. Y en este caso, como han visto, el paciente es un Chaise, ¿ya? Es un paciente de que no, pues si seguiría vivo y hubiera superado esta complicación, así en estas condiciones no podría seguir recibiendo ningún tipo de terapia y sería un BCLC, que es lo que algunos habían marcado. Muchas gracias, Brandon. Muchas gracias, Brandon, por la presentación del caso. Muchas gracias, doctor León. Sus comentarios han sido valiosos. Ustedes, los oncólogos, son parte importante del equipo multidisciplinario y qué importante la opinión de ustedes y el seguimiento, sobre todo, del paciente que está recibiendo este tratamiento, ¿no? El seguimiento estricto y en conjunto tomar decisiones para un mejor manejo. Gracias a los que hicieron las preguntas, al doctor Díaz, al doctor Rodríguez, a la doctora Mori, a los que han participado en las encuestas. No sé si la doctora Tenorio o la doctora Galloso tiene algo adicional que decir. Más bien, Bueno, yo quisiera agradecer a todos ustedes por haberme invitado a participar claro. en esta interesante discusión. Muchas gracias. Muy bien, doctor León. Gracias a todos. Buenas noches. Hasta la próxima sesión. Muchas gracias. Hasta luego.